Había una vez un misionero que estaba en la India y entonces ese misionero le platicaba ahí a una de las personas a las que le estaba compartiendo el evangelio acerca de cómo Jesús es Dios, pero cómo Jesús tuvo que dejar toda su gloria para tomar forma humana, lo que mucha gente conoce como el misterio de la encarnación, y entonces cómo Jesús se tuvo que hacer carne para poder bendecir a la humanidad. Y entonces esta persona en la India, pues no, como que no le hacía sentido, como que no captaba. Y entonces, mientras iban ahí por el camino, esta persona de la India, sin querer, pisó un hormiguero. Y entonces ya saben qué sucede cuando pisas un hormiguero. Las hormigas, en primer lugar la montañita que se hace así cuando es la entrada al hormiguero se destruye. Y en segundo lugar, las hormiguitas andan corriendo para todos lados. Por eso dice el dicho, como hormiguero pisoteado. Y entonces esta persona dice, ay, pobrecita, las hormiguitas, no fue mi intención, desbaratarle su casita, y como que se abrumaba porque él hubiera querido no hacer eso y solucionarlo de alguna manera. Entonces el misionero aprovecha la oportunidad y le dice a esta persona de la India que así la única manera en la que él podría ayudar es queriendo y pudiendo a esas hormiguitas. Y entonces el de la India se le queda viendo y le dice, ¿cómo queriendo y pudiendo? Pues sí, tú tendrías que convertirte en hormiguita y así chiquititito, hablar el idioma de las hormiguitas y decirles, no pasa nada, yo tengo la solución para la situación. Y entonces el de la India se quedó pensando y el misionero le dice, de la misma manera, así Jesús dejó su gloria y no se hizo hormiguita, pero casi se hizo humano. Entonces, ¿para qué? Para poder hablar en nuestro idioma, para poder vivir las situaciones que nosotros vivimos y para poder bendecirnos. Entonces me gustó esta historia porque... en primer lugar porque nos compara con hormiguitas y comparados con la grandeza y la gloria de Dios, nosotros somos eso, como hormiguitas, así de pequeñitos somos si nos comparamos con la gloria y la grandeza de Dios. Y el mensaje que Dios habló a mi corazón para compartir con ustedes esta mañana es acerca de eso, es acerca de cómo Jesús dejó toda su gloria en el cielo para hacerse hombre y para vivir en medio de nosotros. Y de la vida de Jesús podemos estudiar muchas cosas. El domingo pasado hablaban acerca de la divinidad de Jesús. Y yo meditaba y veía que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, hizo muchas cosas. Enseñó, predicó, liberó endemoniados, alimentó a las multitudes, anduvo por el camino, comió, bebió, durmió, hizo muchas cosas, muchas. Y siempre podemos aprender algo acerca de Jesús. Pero yo quisiera que me acompañaran hoy a observar un poquito más detenidamente a Jesús y su postura. ¿A qué me refiero con su postura? A que cuando está sentado, de pie, acostado, hincado, postrado, esa posición, esa postura que Jesús tiene, nos enseña algo. Hasta eso de Jesús nos enseña algo. Y lo primero que vamos a ver, la primera postura de Jesús que vamos a ver es Jesús acostado. ¿Qué nos puede enseñar Jesús mientras está acostado? Vamos a ir a Lucas capítulo 2, en la versión Reina Valera 1960, y vamos a leer dos versículos, el versículo 12 y el versículo 16.
Y todos ya no sabemos prácticamente de memoria esos 2 versículos, porque cada diciembre en algún momento alguien nos recuerda esos versículos. En Lucas 2:12 es cuando Jesús nació. Y entonces dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y nos brincamos hasta el 16, y entonces vinieron pues apresuradamente los pastores, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. La primera postura que nosotros encontramos de Jesús en la Biblia es acostado. Qué a gusto, ¿no? Acostado. Acostado puede hacer su chamba. El otro día vi en internet una silla que se hace así como silla de dentista, pero te sube la computadora. Entonces puedes estar así trabajando acostado para que no se te hinchen los pies. Y unos decían, wow, es el invento del mundo. Y otros decían, flojos, pónganse a hacer cosas productivas. Y era el súper debate ahí en internet. Pero la primera vez entonces que vemos a Jesús es acostado. Y ese acostado, ¿qué representa ese bebé Jesús acostado? Es la promesa de Dios cumplida. Cuando Jesús lo vemos ahí de bebé, acostadito en el pesebre, se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo al ser humano de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ese Jesús en ese pesebre era la promesa del sueño de morir, para que tú y yo no tuviéramos que estar muertos. Entonces ahí Jesús de bebé acostado, vemos representada la obediencia del Hijo de Dios. Vemos representado que Jesús dejó su gloria para venir y hacerse casi hormiguita. No hormiguita, pero casi. Y Jesús, en el original, esa palabra de que está ahí acostado, representa que alguien lo puso ahí. No se puso a sí mismo solo. Bueno, físicamente era imposible porque su mamá lo tenía que poner ahí, él estaba recién nacido. Y además, ¿quién lo puso ahí también? Dios Padre, porque Dios lo envió. Entonces, la primera vez que vemos a Jesús acostado es obedeciendo. Y esa misma palabra es cuando encontramos a Jesús colocado en el sepulcro, a Jesús colocado en la cruz. Esa es la misma palabra de la ley establecida y el fundamento de Cristo colocado en nuestros corazones. Entonces, la primera vez que vemos a Jesús acostado es porque alguien hizo ese trabajo. Él solamente se dejó usar. ¿Jesús dejó su gloria celestial para venir a acostarse? Sí. Jesús acostado en esta cita significa que Él dejó todo por amor a ti y por amor a mí. Así de muchísimo nos amó Jesús. La segunda vez que vemos a Jesús, vamos por favor a Marcos 4. Voy a leer 2 versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, porque hay algunas palabras que están traducidas un poquito más literalmente. Y es una historia que seguramente también ya conoce. En Marcos 4:37, Jesús está en la barca con los discípulos. Dice, entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿O qué? La segunda vez que vemos a Jesús acostado ya es un Jesús adulto, en sus gloriosos 30 años, 30 y poquitos. Y muy gloriosos los 30, ¿cómo no? ¿Quién no puede decir eso? Entonces, en el original, eso de que Jesús está recostado durmiendo sobre una almohada, un cabezal, un cojín, es lo mismo. Significa como cuando uno, no sé si ustedes lo han hecho, después de comer,
vas y como que te medio acuestas al sillón y dices, voy a reposar. Y te puedes quedar dormido o puedes no quedarte dormido. Pero en el original así dice que estás así como recostado, como para descansar. ¿Por qué Jesús necesitaba descansar? Porque había pasado todo el día enseñándole a una gran multitud, pero señora multitud. Entonces, ¿quiénes de aquí dan clases? ¿Alguna vez? Podemos decir que es bien cansado, ¿verdad? Y eso que nosotros no enseñamos todo el día, enseñamos un ratito. Es bien cansado. Entonces Jesús, la gloria de Jesús estaba encerrada en un cuerpo humano que también se cansaba. Entonces Él estaba acostado como para descansar. Pero díganme si o no, cuando uno se queda dormido en el sillón, no te duermes al 100% como te duermes en la noche, ¿verdad? Te estás así, sí estás dormido, pero no al 100, no al 100. Estabas así como que con una antenita por ahí queda levantada. Entonces, aún en este dormido, Jesús en la popa del barco nos está enseñando algo. Nos está enseñando que cuando nosotros nos sintamos en medio de una tempestad, Él está ahí con nosotros. Y me causa mucha como admiración en cualquier versión que lo quieran leer, los discípulos van histéricos con Jesús. Y se me figura que hasta los zarandean así de Jesús, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, que no te das cuenta, que no te importa. Y se me figura así Jesús así de ¿Qué pasa? Yo creo que la tormenta no estaba tan fuerte. La popa de un barco es la parte de atrás. Quien se ha subido a un barco, o al menos en una montaña rusa, en la parte de atrás, sabes que el sangoloteo es más intenso. Y Jesús estaba bien tranquilo. Entonces a lo mejor, pues sí llegaban las olas y sí llegaba la lluvia y sí se estaba encharcando el barco, pero no debe de haber sido tan terrible la tormenta porque Jesús ni siquiera se despertaba. Yo sé que hay gente que tiene el sueño más profundo que otra, que casi dice necesita tronar la bomba atómica para que esa tal o cual persona se despierte. Pero yo creo que la tormenta era más grande en la cabeza de los discípulos que lo que realmente era. ¿Por qué? Porque la mayoría eran pescadores, ni que fuera la primera tormenta a la que se hubieran enfrentado alguna vez. Se pescaba de noche, en primer lugar, no se pescaba de día, se pescaba de noche. Y entonces así como que yo digo, se me hace a mí que le exageraron 2 rayitas. A lo mejor sí estaba el charquito y sí estaban con la brisita en el cabello y sí estaba lloviendo, pero pues hasta ahí. Y entonces nosotros a veces en medio de las situaciones sentimos que Jesús está dormido, distante, lejos, desatendiéndonos totalmente. Señor, ¿dónde estás en medio de esta tormenta? Señor, ¿dónde estás cuando todo mundo me saca la lengua y me dice cara de papa? ¿Dónde estás ahorita que Peña Nieto y que Donald Trump y las elecciones y el dólar y los zetas y la familia y no quiero decir apellidos y y Jesús está ahí a 2 metros tomándose una siestecita? No está lejos, está con nosotros. Pero nosotros como los discípulos, Jesús, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Y Dios dice, pues sí me importa, cálmate. Y es lo que vamos a ver que Jesús hace. En el versículo 39 voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Marcos 4:39. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y me gusta mucho que en el original, donde dice que Jesús se despertó, es una palabra que ¿saben qué quiere decir? Abrir los ojos y espabilarse.
Y esa es la misma palabra que viene luego en el versículo, despiértate tú que duermes. Eso quiere decir que Jesús, probablemente, la Biblia no lo especifica, ni siquiera se levantó. Yo me lo imagino que estaba así recostado y ¿qué? Vientos, cállense y enmudezcan. ¿Por qué no tienen fe? Oigan, que ya ni la muelan. Yo soy carpintero y ustedes los pescadores. ¿Cómo pues? A ver, ya, cálmense. O sea, la Biblia no dice que se puso en pie y se levantó y le gritó a la tempestad. La palabra en el original dice nada más que se espabiló. Así como, a lo mejor sí se levantó poquito, pues, vamos a decir que se sentó de donde estaba recostado. Pero no tuvo necesidad. Entonces, me sorprende que aún Jesús acostado en la popa de un barco nos puede sacar de nuestras crisis interiores, de nuestros miedos. Oh, estoy en la adolescencia. Oh, estoy en la menopausia. Oh, estoy en la edad media. Oh, estoy joven. Oh, estoy viejo. O sea, en todas las edades sacamos crisis. Y si no hay, las inventamos. Oh, soy mujer. Oh, soy hombre. O sea, Dios, o sea, por favor. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Que no han visto un milagro tras otro, tras otro? ¿Que no han pescado un día y otro y otro? O sea, aquí el carpintero soy yo, pues. O sea, cálmense. Se me figura que Jesús les dice, es como tenerle miedo a un perro que está atrás de una reja. A lo mejor es un Doberman que te está ladrando, pero hey, hay una reja, ¿sí? Calma. Entonces, Jesús acostado. Eso fue Jesús acostado. Acompáñenme a Lucas 2:46, por favor, en la versión Reina Valera. Y ahora vamos a ver qué podemos aprender de Jesús sentado. Ya vimos acostado, que vino a cumplir la promesa de Dios, Padre. Ya vimos Jesús acostado en la barca, diciéndonos, calma, yo tengo todo en control. Aun cuando parece que estoy dormido y acostado sin hacer nada, sí estoy trabajando. Dios siempre trabaja, Dios no toma vacaciones, eso me encanta de Él. Jesús sentado, Lucas 2:46. Es cuando Jesús está adolescentito. Y dice, y aconteció que 3 días después, o sea, los papás, 3 días después se dieron cuenta. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí vemos al joven Jesús sentadito. Pero es un sentado, no como el acostado de bebé que alguien lo puso en el pesebre. Es un sentado por su propia voluntad. Él quiso estar sentado ahí. Él quiso estar en la casa del Padre. Él quiso estar estudiando las Escrituras. Él quiso sentarse y dialogar con los maestros de la ley. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que nosotros tenemos que querer sentarnos a estudiar. Nosotros debemos querer por voluntad propia estar sentados en la presencia de Dios. Que nadie nos diga, ándale, ora, ándale, lee la Biblia, ándale, estudia, ándale, acuérdate de Dios, ándale. No. Jesús aquí nos dice que Él quiere estar en los negocios del Padre. Y yo cuando estaba estudiando eso, sentía así como la pedrada, porque a veces mejor quiero estar en Netflix, a veces mejor quiero estar en YouTube, a veces mejor quiero estar dormida. Y yo no tengo la capacidad de Jesús de trabajar mientras estoy dormida. O estoy dormida o estoy trabajando, yo no tengo su capacidad. Y entonces yo a veces me doy cuenta que digo, ¡ouch! A mí sí me tienen que corretear a veces. Y Jesús no. Jesús, Él quiso por su propia voluntad sentarse y estar cumpliendo su misión. Jesús nos dice, hay que sentarse a trabajar.
Hay que sentarse a cumplir el propósito. Jesús no vino a la tierra de vacaciones. Jesús sabía que tenía una misión y una obra y un trabajo que cumplir. Y entonces, por eso cuando María y José llegan y le dicen, nos sacaste el susto de la vida, mijito, ¿cómo se te ocurre venirte sin avisar? Y les dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de aprender de ese mini Jesús sentado. Querer estar en los negocios del Padre. ¿Saben por qué? Porque toda nuestra vida, toda nuestra vida es de Jesús, por Jesús y para Jesús. Porque ya no somos dueños de nosotros mismos. No nos pertenecemos. No es de que yo diga, pues yo hago lo que se me da mi regalada gana, porque Dios para eso me hizo inteligente y me dio mis capacidades para que yo decida y haga. La verdad es que no. La verdad es que no. Yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Y a cada uno de nosotros, Dios nos va a decir cuál es el negocio que Él tiene para nosotros. No necesariamente andar en los negocios de Padre quiere decir que todos en bola vamos a estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. No necesariamente. Pero el chiste es que como Jesús querramos estar sentados chambeando como Él. Muy bien, vamos a ir a Juan 12:2 y otra vez vamos a ver a Jesús sentado. Y yo dije, Jesús, ¿cómo le gusta estar sentado? De todo lo que anduve leyendo en la Biblia, sentado es lo que más hay, quiero decirles, pero nomás les voy a dar 3. Las otras ahí ustedes luego las buscan. Juan 12:2, en la versión Reina Valera, dice, y le hicieron ahí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Este sentado también es un sentado de manera voluntaria, no de que alguien lo haya sentado ahí, así de tú te vas a sentar ahí y Marta, me la imagino, y te sientas y abre la boca y le retaca el bocado. No, Jesús se quiso sentar con Lázaro. ¿Cuál es la diferencia de este sentado al Jesús sentado adolescente? Que este no es un sentado para trabajar, es un sentado para convivir, es un sentado para comer, para compartir. Como cuando en tu casa haces una comida bien rica o la mandas pedir o como sea, y te sientas y disfrutas y comes y platicas y cotorreas con tus seres queridos. No hay que olvidar que los hermanitos Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús. Y Jesús aquí lo vemos sentado, no para trabajar, para convivir solamente. Fíjense bien, Jesús tenía otros 3 amigos, muy amigos, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Pero ¿qué creen? Esos eran los amigos de la chamba. Eran sus colaboradores. Y Marta, María y Lázaro eran sus amigos porque sí. ¿Y qué podemos aprender de Jesús sentado, ya no trabajando, sino comiendo con sus amigos? Que Jesús quiere tener una relación contigo y conmigo. No importa si sirves 20 horas a la semana, si te dedicas en cuerpo, alma y corazón al ministerio, si te vas de misionero, si le predicas a las naciones, o si lees la Biblia 5 minutos al día, 10, 20, 3 horas, no importa. Jesús quiere tener una relación contigo. Jesús quiere pasar tiempo contigo. Jesús quiere relacionarse y tener amistad, no solamente si sirves en algún lado. Si no sirves en ningún lado, aunque se oiga medio extraño, Jesús quiere pasar tiempo contigo. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? No cuánto tiempo trabajas para su obra. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? No cuánto tiempo estudias su palabra. No cuánto tiempo cantas. No cuánto tiempo escudriñas e investigas. No es cuántas veces vienes a las diversas reuniones de la congregación. Es cuánto tiempo pasas con Él.
tú solito, tú solita, con Él. Comiéndose un pedazo de pan y platicando y cotorreando. Eso es lo que Jesús quiere. Porque esta era una reunión social, no era una reunión de trabajo donde Jesús les estaba diciendo a los discípulos las señales antes del fin. No, era una reunión social de puro placer. Y tú y yo somos el placer de Jesús. El tiempo que pasamos con Él, para Él significa placer. Espero que para ti también sea placer. En Marcos 16, Marcos 16, 19, vemos a Jesús por tercera vez sentado, pero ahí ya no por voluntad propia, para trabajar, ni para chacotear, ni para festejar. En Marcos 16, 19, en la versión Reina Valera 1960, se refiere a la ascensión de Jesús. Y en el versículo 19 leemos, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nos vamos a brincar de una vez al versículo que sigue, denle para adelante a su Biblia, a Hebreos. En el versículo 10, en el capítulo 10 y en el versículo 12, donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, en estas dos citas, la de Marcos dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en Hebreos dice que después de que acabó su trabajo, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la tercera vez que observamos a Jesús sentado, ya no es que se sentó por voluntad propia. Ese sitio fue un premio para Él. Como cumplió la obra a la que había sido enviado, se le preparó un lugar, un asiento de honor a la diestra del Padre. Y le dijo al Padre, pásele, mijito, aquí está su silla para que se siente, porque ya cumplió. No en la cruz dijo, consumado es, porque acabó su trabajo. Entonces ese lugar Él se lo ganó. Y muchos dicen que, no le costó porque era Dios y pues no importa si sudaba sangre y no importa si le daban latigazos y si le enterraban clavos en la mano. Yo tengo mis reservas, pero este asiento que Él se ganó con su obediencia, con su fidelidad, con su lealtad al Padre y a la misión que el Padre lo había hecho, es un asiento permanente, es un asiento fijo, es un asiento que le pertenece solamente a Él, es un asiento que no cambia, es un asiento que siempre va a estar ahí por la eternidad. Y entonces nosotros podemos gozarnos porque Él está vestido en toda su gloria. Está Jesús sentado en ese lugar, esperando a que el Padre le diga, ya es tiempo, regresa por la iglesia. Y me encanta porque Jesús está en toda su gloria, está en toda su majestad. En toda su majestad, sentado. Y dice, ok, Padre, gracias que me hiciste esta silla. Pero ¿cómo se ganó entonces Jesús ese lugar? Porque para esto primero tuvo que estar en otra postura. Antes de ganarse ese sentado, Jesús, si nos vamos a Lucas 22, 41, vamos a ver que primero, para poder estar sentado por tercera vez, Jesús tuvo que estar hincado. Tuvo que estar de rodillas. Y yo no sé ustedes, pero a mí me duelen mucho las rodillas cuando me hinco. Yo no sé si son los años o qué, pero a mí me duelen las rodillas y duro mucho tiempo hincada.
Y Jesús en Lucas 22:41, en la Reina Valera 1960, dice: Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Aquí encontramos a Jesús orando de rodillas. Nosotros podemos orar sentados, parados, acostados, de rodillas, mientras nos bañamos, mientras manejamos, podemos orar de muchas maneras. Pero el hecho de que Jesús esté de rodillas, ¿saben qué quiere decir? Que le da su lugar al Padre, que le da su lugar de honor, que le dice: Señor, aquí estoy, soy Dios como tú, pero aquí estoy de rodillas orando. Y si algo a lo largo de los 4 evangelios podemos ver que Jesús hace, es orar. Jesús siempre oraba, siempre, siempre, siempre oraba. Y el hecho de que Jesús esté aquí de rodillas, no, es como si Él estuviera diciendo: reconozco que tú estás arriba y yo estoy en la tierra. Reconozco que yo soy el que está pidiendo y tú eres el que va a dar. Tú eres el que va a responder. ¿Han visto en las películas o en la vida real, no lo sé, cuando hay un chico que se mete la mano a la bolsa, saca una cajita y la abre y hay un anillo que generalmente solamente tiene una piedra y se hinca y le dice a la chica, que está así como que no se la puede creer, le dice que si se quiere casar con ella? Y entonces ahí el hincado le está dando su lugar a la chica. Le está diciendo: yo estoy pidiendo y estoy esperando ver si obtengo una respuesta favorable. Entonces, cuando Jesús se hinca para orar, le está diciendo al Padre: estoy aquí pidiendo y estoy esperando tu respuesta. Te estoy dando tu lugar. ¿Y qué le dice? Pues, ay, tú vele, yo voy a ver qué respuesta me das. Y entonces Jesús, aun cuando Él mismo es Dios, Jesús se sujeta, Jesús se obedece. Jesús está ahí dándole su lugar al Padre. Y entonces Él nos pone el ejemplo y nos dice: cuando tú ores, dale ese lugar al Padre. Ahorita está muy de moda y a mí de veras no me gusta eso de que y decreto y declaro y establezco y digo y pongo y subo y quito y pe. Tú eres el que está pidiendo y el Padre es el que va a responder. Ojo con eso. ¿Podemos declarar la palabra de Dios? Sí, la podemos declarar. ¿Podemos establecer las verdades bíblicas? Claro que lo podemos hacer. ¿Podemos hablar bendición a nuestra familia? Claro que sí, por supuesto. Qué bueno que hablemos bendición a nuestra familia. Pero que ni por un momento se nos olvide que el que tiene la última palabra es el Señor Padre. Y que nosotros estamos como Jesús, en el mejor de los casos, hincados diciéndole: Señor, dependo de ti. Espero tu respuesta, Señor. Aquí estoy yo con mi anillito en la cajita, bien nerviosa. Él es el que tiene la última palabra. Y si Jesús se pudo arrodillar, yo creo que nosotros también podemos. ¿O somos más que Jesús? Qué bueno, porque si no ya iba a ir con el que dijera que sí, a decirle: a ver, vente, te necesito platicar un problema que traigo. Ok, la otra postura en la que Jesús vemos que va de la mano con Jesús hincado es Jesús postrado. No es lo mismo hincado que postrado. Hincado es con la rodilla en el suelo, postrado es con el rostro en el suelo, o sea, es más que hincado. Y lo vamos a ver en Mateo 26:39. Mateo 26:39 de la Reina Valera 1960. El pasaje similar, dice: yendo un poco más adelante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Postrado es como bajar no al sótano 1 ni al 2, es bajar al sótano 3. Es estar así en lo más abajo, en lo más humillado. Una vez me acuerdo que hace ya algunos, como 5, 4 años más o menos, me acuerdo que nos quedamos de ver mi esposo y yo en Andares y llegó cada uno por su lado. Entonces, si tú llegas por Patria, llegas a un estacionamiento, pero si llegas por Acueducto, llegas a otro estacionamiento que parece que es el mismo, pero que no es. Entonces, a la hora que ya nos íbamos, yo no hallaba mi carro. Yo dije, híjole, ya me lo robaron. Y entonces ahí anduve, como soy muy despistada, siempre que estaciono el carro, me aprendo la letra. Estoy en la letra D5 del estacionamiento, la D5, porque se me olvida diario, no sé dónde me estacioné. Y entonces ahí ando la D5, no me acuerdo qué letra era, pero vamos a suponer que era la D5, y daba una vuelta y daba la otra, y yo dije, no está mi carro, no está, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, a ver, como en las pistas de Blue, me voy a ir de reversa, paso a paso, que fue lo que hice. Y entonces me bajé, que entré por Liverpool, y me acuerdo que me fijé que había un sillón, y dije, ahorita que bajé no vi el sillón, a ver, voy a ir a la salida de Liverpool, y fui. No está el sillón. Y en eso que veo que hay una escalera para más abajo todavía. Entonces ya bajé esa escalera, ahí estaba el sillón, y entonces ahora sí encontré mi carro. Porque no estaba en el sótano 1, sino que estaba en el sótano 2. Y yo así de, qué bueno que no asusté a nadie, que se resolvió, que no alarmé a nadie. Entonces, así es estar humillado. No es estar en el sótano 1, ni en el 2, es estar en el 3, en el de más abajo. Decir, Dios, no quiero que se me mueva ni un cabello, no quiero mover ni un dedo sin ti. Y Jesús, fíjense bien, se humilla aquí, se postra sobre su rostro. ¿Y qué significa esto de postrarse? Significa que voy a rendir mi voluntad a la de alguien más. Espero que él sí haya encontrado su carro. ¿Y saben qué? Rendir la voluntad de Dios es sinónimo de adoración. Cuando uno rinde la voluntad, es que estás adorando a eso o a esa persona a quien tú rindes tu voluntad. Entonces, si yo le digo a Dios, Dios, estoy postrada como Jesús y estoy rindiendo mi voluntad a la tuya, eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Muchas personas creen que adorar es cantar, pero cantar solamente es una manifestación externa de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está rendido a Él, entonces se nos nota en el exterior. Si nuestro corazón tiene un corazón que verdaderamente quiere rendir su voluntad a Dios, entonces mi boca, mis manos, mis pies, mi rostro, todo eso lo refleja y entonces adoramos a Dios. Adorar y cantar no son sinónimos, es un reflejo. Pero a veces ni siquiera le rendimos nuestra voz a Dios. A veces ni siquiera le rendimos nuestras manos a Dios. A veces ni siquiera le rendimos nuestros pies. ¿Cómo entonces le vamos a rendir mis defectos, las cosas que me gustan, mis no virtudes, mis áreas de oportunidad, mis sueños, mis deseos? Si ni siquiera le puedo rendir mi voz, aunque cante feo, no le hace. Pero te rindo hasta mi voz, Señor. Cuánto más mis sueños, mis anhelos. Este mundo te dice, ten sueños y ten deseos y ten anhelos y sueña y lucha y trabaja por tus sueños. Y la Biblia dice que donde hay muchos sueños abundan las vanidades. Gracias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar sujetos a Dios.
completamente sujetos a Dios. Entonces, cuando Jesús está ahí postrado, nos está poniendo el ejemplo que nosotros todas las áreas de nuestra vida se las debemos de rendir a Él. Nos está poniendo el ejemplo, hasta en la manera en la que hablamos. Miren, la Biblia no dice que decir ciertas palabras sea pecado, pero sí dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y a veces le rendimos a Dios, oh sí Señor, te alabo y te exalto y te bendigo y eres grande. Pero cuando se te atraviesa un carro, que se oiga nomás el claxon, por favor. ¿Sí? Entonces no dice que nos vamos a ir al infierno, pero sí vamos a dar cuentas de las palabras que decimos. Les voy a dejar una tarea, apúntele bien, ya me salió lo maestra, lo siento. Busquen en el diccionario lo que es un eufemismo. ¿Saben lo que es un eufemismo? Les voy a dar una pista. Eufemismo es cuando decimos una palabra para no decir otra que en realidad quisiéramos poder decir. Como cuando decimos Chihuahua. En el corazón es exactamente lo mismo. Y de esas palabras, de cada Chihuahua que decimos, vamos a dar cuenta un día. Hasta eso le tenemos que rendir a Dios. Hasta eso. Si verdaderamente queremos ser adoradores, si verdaderamente queremos estar postrados como Jesús, tenemos que dejar los eufemismos. ¡Qué difícil! Sí, a veces cuesta. A lo mejor a unos les cuesta más que a otros, pero no importa. Queremos hacerlo por amor a Dios, ¿cierto? Queremos agradar a Dios hasta con nuestra manera de hablar, hasta con nuestra manera de vestir, hasta con nuestra manera de trabajar, hasta con nuestra manera de comer, hasta con nuestra manera de dormir. Con todas las áreas de nuestra vida queremos agradar a Dios, porque queremos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Hay una diferencia entre querer hacer algo y tenerlo que hacer. Porque ¿saben qué? Cuando Jesús estaba sentado comiendo con Marta, con Lázaro y María, Jesús no les dijo, ya que sean perfectos, soy su amigo, ¿ok? Mientras no me hablen. Jesús te ama así como eres, y gracias a Dios que me ama a mí como soy. Jesús nos ama, así con nuestros eufemismos, así nos ama. Pero nosotros queremos agradarlo. Qué bueno que Él no nos dice, si no eres perfecto, entonces no me hables. Qué bueno que Él no nos dice eso, porque si no, no le hablaría a nadie. ¿Están de acuerdo? Porque somos imperfectos, porque estamos en el proceso de ser renovados y de ser mejorados por su palabra en su presencia. Pero gracias a Dios que nos ama como somos y que nosotros somos los que queremos agradarlo. Muy bien. Vamos a ver la última postura en 2 citas. En la primera cita es Mateo 27:11. Antes también de sentarse en el trono con el Padre, tuvo que tener una última postura. Aparte de sentado, aparte de acostado, aparte de hincado, aparte de postrado, tuvo que estar de pie. Mateo 27:11 es cuando Pilato está interrogando a Jesús. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Finalmente llegamos en la historia de Jesús donde lo encontramos de pie. Para ganarse el derecho de estar sentado en el trono también tuvo que estar de pie. Él se puso de pie de frente a un juicio humano para que tú y yo no tengamos que estar de pie en un juicio celestial en el que por seguro íbamos a perder. Porque no hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Entonces Jesús se paró en ese tribunal humano, en ese tribunal religioso, para que nosotros pudiéramos entrar a su gloria eterna. Para que nosotros pudiéramos ganar la salvación,
para que nosotros pudiéramos tener derecho a la vida eterna. Él aguantó todo lo que le dijeron, él aguantó de pie estoicamente todas las burlas, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vida eterna. La pregunta que yo me hago todos los días es: ¿qué estoy haciendo con esa oportunidad que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con esa oportunidad que Dios me dio? Jesús estuvo ahí de pie en ese tribunal sin deber nada para pagar lo que tú y yo debíamos y lo que estamos por deber todavía. Él no debía nada y se puso de pie voluntariamente para pagar la deuda a nuestro pecado. Fíjense bien, mucho tiempo ha habido discusión de quién crucificó a Jesús, si los judíos religiosos o los terribilísimos invasores romanos paganos. Pues déjenme decirles que ni los judíos ni los romanos. Jesús estuvo en la cruz por ti y por mí. Tú y yo lo crucificamos. Él se puso ahí de pie y luego cargó la cruz y se dejó crucificar y estuvo 3 días y bajó a las profundidades por ti y por mí. Por tus broncas y por las mías. Pero ahí, en ese juicio, permaneció de pie. No se achicopaló. No le temblaron las canillitas, como dicen luego, estuvo firme, aguantó, estuvo de pie por ti y por mí. Y yo digo, qué bueno que Jesús no se cansó de estar de pie. Yo fácilmente me canso estando de pie, sobre todo si traigo un tacón de aguja, pero Jesús no se cansó. Y qué bueno que Jesús no se cansó, que nos dijo: oh, ya no me pueden juzgar sentado otra vez porque ya me duele el callo de tanto caminar. Gracias a Dios, gracias al Padre que mandó a su Hijo, que no se cansó de estar de pie. ¿Y saben qué? Él aún está dispuesto a ponerse de pie por ti y por mí. Vamos a ir a Hechos, con esto vamos a terminar, esta es la última cita. Hechos 7. Vamos a leer, es cuando Esteban está predicando y entonces hay unos fariseos y unos ahí hombres de la ley y entonces Esteban les platica y les testifica todo acerca de Jesús y entonces ellos se empiezan a enojar mucho porque dicen que Esteban está blasfemando y voy a leer la PDT. En Hechos 7:53 Esteban dice: ustedes recibieron la ley de Dios por medio de los ángeles, pero no la obedecen. Con eso termina Esteban su discurso. Y en el 54 dice: al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban los maestros de la ley. Y en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte y se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus manos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. En la traducción Reina Valera 1960 solamente dice que Jesús está a la diestra de Dios. Pero si ustedes leen en el griego, dice que Jesús está de pie a la diestra de Dios. Y la palabra de pie es una palabra aquí en esta ocasión que es istemi. Y ese istemi quiere decir que ya no está sentado, está en el trono, pero no sentado, sino que se pone de pie. Yo me imagino a Jesús sentado con su Padre, ahí bien a gusto, y entonces de repente así como que abre más los ojos y dice: ¿qué le van a hacer a Esteban?
¿qué le están haciendo a Esteban? Y se pone de pie. Yo no sé si Jesús saca la espada y está listo a bajar de su gloria de nuevo para rescatar a Esteban. Pero me sorprende muchísimo que se levanta del trono y se pone de pie. Y él está listo. No como cuando los apóstoles, Jesús, nos vamos a ahogar en el mar y nos es que está cayendo agüita saladita. Que Jesús ni se levantó, nomás dijo, calla, enmudece mar, y se cayó el mar. Aquí se levanta de su trono de gloria, porque Esteban está en un verdadero aprieto. Está con toda su pasión hablando de Jesús, y estas personas lo están arrastrando y lo están apedreando y lo están matando. Esa situación difícil de Esteban es una suficiente razón para que Jesús se levante de su trono y se ponga de pie. Entonces, cuando tú y yo estamos en una situación verdaderamente difícil que dices, híjole, no veo por dónde, tú debes estar seguro que Jesús se pone de pie en su trono, porque Jesús no te desatiende. Porque Jesús jamás te deja solo. Porque aunque Jesús esté en toda su gloria esperando volver por ti y por mí, Jesús se levanta de su trono y está al pendiente. Y dice ahí que recibió a Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu, y en el 60 dice que murió. Y entonces yo me imagino a Jesús que se levanta de su trono, y yo no sé qué tan lejos esté el trono de la entrada, pero se me figura que abraza a Esteban y le dice, Esteban, bienvenido, por fin te puedo abrazar y podemos estar aquí. Y se me figura que con el otro ojo está viendo a Saulo y le dice, tú sigues chato. Y entonces, porque Saulo era parte de la ecuación, pero Esteban no lo sabía. Jesús sí sabía, pero Jesús se pone de pie, deja su trono de gloria, porque a uno de sus hermanitos, a una de sus ovejitas la están apedreando. Y cuando tú sientes que la vida te apedrea y que te arrastran por la calle y te ponen en medio de la calle, ahí está Jesús de pie, en su trono. Cuando los diagnósticos, cuando la crisis, cuando la cuenta del banco, cuando el examen de matemáticas, cuando los amigos, cuando lo que sea. Y que dices, Dios, o sea, no puede haber algo peor que esto. Jesús se para de su trono y está al pendiente de ti y de mí, así como lo estuvo de Esteban. Y Esteban se graduó en ese momento. Y Jesús lo recibió. Y Jesús lo abrazó. Y yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que le dice, bien hecho. Porque hasta el último momento Esteban no se rajó. Estaba pasando las duras y las maduras, pero no se rajó. Entonces, tú no debes de olvidar que Jesús se pone de pie en su trono a nuestro favor. Por eso dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesús. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre, porque yo me imagino que Jesús se levanta y voltea con Dios Padre y le dice, Esteban, ¿qué onda con Esteban? Y me imagino que Dios le dice a Jesús, dile que pase. Y entonces ya, Esteban entrega el equipo y pasa a la gloria de Dios. Pero Jesús se pone de pie. Otro mejor intercesor no podemos tener. Entonces, ya para terminar, yo quiero que reflexionemos. ¿De qué nos sirve saber si Jesús está sentado, si está parado, si está acostado? Yo quiero que pensemos si en verdad nos interesa si Jesús estaba caminando, si Jesús estaba dormido, si Jesús estaba bostezando, leyendo, comiendo o bebiendo. ¿Es en verdad Jesús tu vida y tu pasión? ¿Es en verdad Jesús el que está sentado en el trono de tu corazón? ¿Es en verdad Jesús la fuente de todo lo que tienes y de todo lo que eres? Esta vida ofrece muchas distracciones.
muchas distracciones. Fácilmente nos podemos distraer de la obra que Jesús hace en nosotros. Sobre todo, bueno, a lo mejor no todos saben, pero con el Pokémon Go. Y anda todo el mundo buscando el Pokémon que está en no sé qué situación ahí con su celular. Hay muchas distracciones, pero que no se nos olvide que Jesús, aún dormido, aún sentado, aún acostado, está viendo por ti y por mí. Que aunque está en su trono de gloria, Él está dispuesto a levantarse cada vez que tú clamas a Él, porque Esteban clamó a Él y le dijo: no les tomes en cuenta. Ahí estaba Jesús de pie al lado del Padre. Así de grande es el amor de Jesús. Así de grande es el amor que Él tiene por ti. Que no se te olvide. Que no se te olvide que todo lo que Jesús hace, aún hoy, aún ahorita en este momento, es por amor a ti. Porque te ama más que a nadie. Porque eres especial, así como Marta, como María y como Lázaro. ¿Ok? Vamos a orar.